España en el primer tercio del siglo XX. La Guerra Civil, tercera parte. La Guerra Civil se desarrolla entre julio de 1936 y abril de 1939. El estallido tuvo lugar el 17 de julio en Marruecos y el 18 se extendió por la península por una parte del ejército. Sin embargo, aunque los militares pensaban en una victoria rápida, no tuvo lugar en muchas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Ese fracaso del golpe de Estado llevó a la guerra civil. Sin la participación internacional, la guerra civil hubiera durado tan solo unos meses. Sin embargo, a pesar de la teórica neutralidad de la mayoría de los países, no solo de Europa, del mundo, que firmaron el Comité de No Intervención, ambos bandos, tanto los sublevados como los republicanos, tuvieron apoyos internacionales. A los sublevados les ayudó principalmente Alemania con la Legión Cóndor e Italia. Ambos países son regímenes fascistas y enviaron ayuda, sobre todo militar. Estados Unidos tuvo apoyo logístico por parte de las empresas, no del país en sí. Este grupo, el de los sublevados, se adjudican el nombre de nacionales, ya que defienden la unidad de la patria. El otro bando serían los republicanos, están ayudados principalmente por la Unión Soviética, que va a financiar la creación de las brigadas internacionales, y por Francia, sobre todo en los primeros momentos del enfrentamiento, del conflicto, y también a nivel personal, con muchas donaciones de particulares. Este grupo son los republicanos o rojos. Fases de la guerra. Tradicionalmente dividimos la guerra en 4 fases. La primera fase sería el avance hacia Madrid. En principio, lo más importante es el cruce de las tropas del estrecho de Gibraltar, ya que el golpe ha tenido lugar en Marruecos. Atraviesan el estrecho con la ayuda de aviones italianos y alemanes y se produce un avance hacia Madrid. Este bando considera que si toman la capital, habrá acabado la guerra. Entonces se produce una guerra de columnas dirigidas desde el norte por el general Mola y desde el sur por el propio Franco, ayudado por Yagüe. Se produce una batalla por Madrid con bombardeos diarios de la ciudad, pero no consiguen entrar gracias a la ayuda de las brigadas internacionales. Al no conseguir entrar en Madrid, Franco decide rodear Madrid y organiza la batalla del Jarama, que fracasa, y también lo intenta desde el norte con la batalla de Guadalajara, que también fracasa. La segunda parte sería el Frente del Norte. Ante el fracaso de la toma de Madrid, Franco decide ir a conquistar el norte, principalmente por los recursos industriales y minerales de esta zona. El Frente del Norte empieza en abril del 37 con el bombardeo de Guernica y la conquista se produce de este a oeste, de tal forma que se conquista primero Bilbao, después Santander, para acabar conquistando Asturias. Los republicanos intentan separar las tropas franquistas y provocan 2 batallas para dividir estas tropas, una en Brunete, alrededor de Madrid, y otra en Belchite, en Aragón. Ambas batallas fracasan. La tercera parte sería el Frente de Aragón. Lo inician los republicanos con la batalla de Teruel. Teruel pertenecía a los nacionales y los republicanos intentan tomarlo, pero fracasan. Ante esto, los nacionales llegan hasta el Ebro, hasta la desembocadura del Ebro, y dividen el territorio republicano en 2 zonas, la zona norte de Cataluña y la zona sur. Y la zona sur. Los republicanos intentan volver a unir estas zonas y se produce la batalla más importante de la guerra, que es la batalla del Ebro, originada por los republicanos y que también fracasa. La última parte, estamos ya en febrero del año 39, es ya lo que sería el final de la guerra, que se produce con la caída de Cataluña y el exilio republicano, esta flecha roja que tenéis aquí, el exilio republicano hacia Francia. El 23 de marzo del 39 cae Madrid y 2 días después, el 1 de abril del 39, Franco declara el fin de la guerra.
Evolución política. La zona republicana presenta algunos problemas de organización. Para empezar, el primero es a nivel militar, donde no hay un mando único, sino que se organizan en milicias dirigidas por partidos y sindicatos. Otro problema es a nivel económico, ya que muchas organizaciones anarquistas como la CNT y la FAI pretenden llevar a cabo una revolución social y empiezan a colectivizar los medios de producción. Además, también hay problemas a nivel político, ya que no hay una continuidad. Hay 4 presidentes, entre los cuales destacan Largo Caballero y Negrín. Los republicanos iniciaron la guerra con una represión hacia la Iglesia y hacia los burgueses, pero solo fue en los primeros momentos, porque después, durante el gobierno de Largo Caballero, ya se controló esta represión. Por parte de los nacionales, hay mucha más organización, hay un poder militar único. El 1 de octubre del 36, poco después de empezar la guerra, Franco es nombrado generalísimo con poder sobre el resto de las tropas. Y a nivel político, en abril del 37 se decreta valga la redundancia, decreto de unificación, donde une a los 3 grandes grupos fascistas de España. Serían Falange Española, la T es de tradicionalista, hace referencia al apoyo de los requetés de ideología carlista, de las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Estos 3 grupos políticos se unen en lo que se va a llamar posteriormente el Movimiento Nacional. La represión por parte de este bando fue muchísimo más dura y fue sistemática hacia cualquier organización política que hubiera apoyado al Frente Popular. Las consecuencias de la guerra son dramáticas, en primer lugar a nivel demográfico, donde se estima que hay en torno a 500.000 muertos. A esos 500.000 muertos, la mayoría población joven, hay que sumarle los no nacidos. Se produce también otro 500.000 de exiliados, de los cuales muchos vuelven al finalizar de la guerra. Entre esos exiliados destacan los niños de la guerra, los llamados niños de la guerra, hijos de padres republicanos que son enviados a países de Europa Occidental y a la Unión Soviética para huir de la guerra. Y por otra parte, una gran parte de esta población masculina que huye del temor a la represión franquista participan como soldados en la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil acaba el 1 de abril del 39 y el 3 de septiembre del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Se enrolan en las filas de la resistencia francesa y muchos de ellos son capturados por los nazis y enviados a campos de concentración. Son los deportados españoles. Cambiando de tema, tras la guerra se produce una fuerte represión y hay detenciones por miles y se tienen que organizar campos de concentración para estos republicanos. A nivel económico supuso grandes pérdidas, ya que no se recupera la renta per cápita de 1936 al estallar la guerra. Como digo, no se va a recuperar hasta 1956. Son 20 años de pérdida de crecimiento económico. Por otra parte, las infraestructuras y viviendas están destruidas y hay que llevar a cabo un proceso de reconstrucción, muchas veces por parte de los presos republicanos. De tal forma que los años 40, los inicios del franquismo, son los años del hambre, porque desde mayo del 39 se impone la cartilla de racionamiento hasta mayo del 52. Respecto a las consecuencias sociales, vuelven a recuperar la hegemonía económica y política la oligarquía terrateniente, industrial y financiera, y los trabajadores pierden los derechos que han alcanzado durante la Segunda República. Por último, a nivel moral, hay que indicar que varias generaciones, incluso de hoy en día, están marcadas por los acontecimientos de la guerra y la posguerra. Por parte del régimen franquista nunca se buscó la reconciliación, sino que siempre se recordó el origen bélico de la España nacional. Hubo una gran represión y persecución de los vencidos y esa será la gran clave del franquismo.